Bienvenidos y bienvenidas al cuarto seminario de nuestro grupo de investigación. Hoy nos acompaña Luis Epil Rentella. Luis es abogado, magíster en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Javeriana de Colombia y realiza una estancia en la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo quiero iniciar dando un agradecimiento, bueno, en principio a CELAL por toda la gestión y el apoyo que me ha brindado en la preparación de este seminario, pero también quiero dar un agradecimiento y extenderle un agradecimiento muy especial al profesor Alejandro y al profesor Jorge Roa por permitirme estar acá realizando esta estancia de investigación, que la verdad ha sido una grandiosa oportunidad para poder seguir fortaleciendo el proyecto de investigación doctoral, que es el objeto de lo que vamos a conversar el día de hoy. Yo voy a presentar básicamente algunos puntos centrales de la investigación doctoral que estoy realizando y frente a lo cual ya CELAL indicó el lugar donde lo realizo. Yo creo que CELAL, aquí está conectada mi directora Tania. No sé, doctora Tania, si quiera saludar antes de que yo inicie, sería muy importante. Claro que sí. Muchísimas gracias, querido Luis Elvin. Un saludo para todos, para todas, sabiendo además que es la tarde allá. Para nosotros, de verdad, desde Colombia es una maravilla que Luis Elvin esté allá representándonos y que haga parte también con sus ideas de una academia en la que creemos, que es viva, que es vibrante, que nos permite además darnos el privilegio de pensar en los problemas. Entonces, muchas gracias a ti. Conectados, yo tengo a Colombia acá conectada también, así que muchísimas gracias a la universidad, al profesor Alejandro, al profesor también Roa y a toda la comunidad que te ha recibido. Un placer estar ahí y bueno, estamos acá para aprender también de todo lo que te puedan decir y lo que puedas recibir en este espacio. Muchísimas gracias, directora, y aprovecho y saludo también a los compañeros que están conectados desde Colombia en este seminario. Bien, yo entonces voy a presentársela. ¿Cuánto tiempo tengo para...? 30. Bueno, va a ser menos, pero voy a cumplir con el tiempo. Bien, entonces, momentáneamente el título que tengo de manera provisional es La participación ciudadana en el control de constitucionalidad durante la transición hacia la paz por una justicia contestataria en Colombia. Ese es mi proyecto de investigación doctoral. De antemano, el día de ayer se les había compartido, digamos, el proyecto de investigación que ya fue aprobado por el Comité de Investigaciones, así que yo voy a tratar de partir de la base que tenemos algunas premisas ya para no tener que entrar en detalles sobre antecedentes y solo voy a puntualizar uno que otro aspecto del proyecto de investigación. Yo quiero iniciar diciendo dos cosas. Primero, ¿qué no hago en la investigación doctoral y qué sí hago en la investigación doctoral? ¿Qué no hago? Primero, yo no estoy haciendo una apología para que se desaparezca la justicia constitucional en Colombia o para que tengamos que hacerles unas transformaciones que lleven a su desaparecimiento. Segundo, yo no estoy haciendo una apología o pretendo subestimar la importancia que tiene, por ejemplo, mecanismos como la acción pública en constitucionalidad en Colombia. Tercero, yo no pretendo ser un pesimista sobre algunos elementos que están incorporados dentro del control de constitucionalidad colombiano y en concreto instituciones o mecanismos como las audiencias públicas, las intervenciones ciudadanas. No, yo no estoy haciendo eso, pero ¿qué sí hago en la investigación doctoral? En concreto, yo defiendo una oportunidad de autogobierno democrático colectivo al interior del control de constitucionalidad en Colombia. A partir de allí, entonces, ¿qué sí hago en la investigación doctoral? Primero, yo abordo el dilema o el problema de legitimidad democrática que tiene el control de constitucionalidad en Colombia y en concreto lo hago en el momento constitucional de la transición hacia la paz. Segundo,
analizo la transición como un momento constitucional, ya voy a poder adentrarme en ese punto, y analizo la transición como una necesidad democrática que hay que desarrollarla en la medida en que, de acuerdo con el profesor Robert Dahl, una sociedad que tiene una ausencia de paz prolongada es una condición desfavorable para la democracia constitucional. Un tercer punto es que defiendo que la acción pública, así como los demás instrumentos o mecanismos que tienen el control de constitucionalidad, son condiciones necesarias para la legitimidad democrática, pero son insuficientes. Y ya voy a justificar el por qué. Entonces, a partir de esos elementos que sí hago, esas pretensiones que sí tengo dentro del proyecto de investigación doctoral, podría entonces indicar que la tesis es una tesis que está en una frontera teórica. Por un lado está en la frontera del constitucionalismo, está en la frontera de la teoría de la democracia, pero también está en los estudios de paz, es decir, en concreto en la transición hacia la paz. Bien, dicho eso, entonces yo voy a presentar algunos elementos, porque me encantaría que la conversación y la retroalimentación sea muy sustantiva. Yo voy digamos, a precisar cuál es el problema. Ya eso está en el documento que previamente se compartió, pero teniendo en cuenta que hay algunos compañeros que no lo conocen, voy a precisar algunos aspectos. Voy a indicar cuáles son las preguntas de investigación, cuál es la estructura que tengo de la tesis, básicamente los capítulos, la metodología y selección de casos, y sobre lo que quiero que podamos conversar hoy será sobre el marco teórico y la propuesta de autogobierno democrático colectivo que yo considero que debería implementarse en el control de constitucionalidad colombiano. Sobre el problema, yo solo voy a precisar lo siguiente y es, si uno analiza y hace una búsqueda sobre lo que se ha dicho en materia de justicia constitucional colombiana o control de constitucionalidad, uno podría ubicar desde el punto de vista teórico al menos dos posiciones, una sustantiva y una, podríamos decir, procedimental. En esa visión sustantiva, uno identifica que hay un grupo de autores opinantes que nos están diciendo que el control de constitucionalidad colombiano de un control sui generis, que no tiene el problema, al menos de la misma forma que lo afrontan otros países en materia de legitimidad democrática, y se justifican en la medida en que nosotros, por ejemplo, tenemos la acción pública en constitucionalidad, que es un mecanismo que le permite al ciudadano varias cosas. Primero, ser el protagonista de la justicia constitucional, porque es el quien define la agenda democrática o de liberación de la Corte Constitucional. Y segundo, ese mecanismo le permite al ciudadano entonces definir a lo largo del tiempo sobre qué se va a deliberar. Una segunda, digamos, posicionamiento que sería como de carácter procedimental, cuestiona esta idea y lo que dice es, un momento, no nos digan que el ciudadano le pone la agenda a la Corte porque los requisitos para poder ejercer este derecho pues son totalmente elevados. El ciudadano no tiene la posibilidad de definirle la agenda a la Corte porque los mismos requisitos son instrumentalizados para la Corte decidir sobre qué quiere debatir y en qué momento va a debatir. Luego entonces la participación que se dice que tiene el ciudadano pues no es tal en la medida en que no es el protagonista de esa definición. En esos dos posicionamientos yo creo, y hay un refrán muy latinoamericano, y es ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Yo creo que el problema de legitimidad democrática en Colombia hay que llevarla a sus justas proporciones. Yo creo que el primer grupo de doctrinantes está sobredimensionando el carácter legítimo que tiene el control de constitucionalidad en Colombia, pero creo que el segundo grupo también está minimizando las virtudes que tiene el control de constitucionalidad y la capacidad de respuesta que tiene para poder resolver el problema de legitimidad democrática. Por eso, digamos que yo hago preguntas que son, uno las puede ubicar en lo teórico, pero también en lo material, en lo concreto. Y es quién toma las decisiones en un momento constitucional. La toma la ciudadanía o el pueblo, la toma un tribunal, la toma el parlamento. Y esa pregunta de quién toma la decisión tiene una doble dimensión, una doble pretensión. Desde el punto de vista prescriptivo es quién dice la teoría que la debe tomar, y desde el punto de vista fáctico es quién en realidad la toma.
Por ello tengo una preocupación que viene del realismo jurídico y es cómo se materializa la participación de los ciudadanos y si en virtud de esa participación los ciudadanos son los principales agentes deliberativos del control de constitucionalidad. En concreto, me interesa poder analizar este asunto en la transición hacia la paz colombiana. Bien, ¿cuál es la estructura de la tesis? Yo tengo una tesis que son 4 capítulos, cada capítulo tiene 3 partes y cada parte tiene 3, es decir, 4, 3, 3, esto es como una alineación de fútbol, y yo soy el jugador número 11 que completo la plantilla titular. Mi primer capítulo es Democracia y Justicia Constitucional en la Transición, un momento de simbiosis constitucional. Yo básicamente lo que hago aquí es una reconstrucción del problema de legitimidad democrática. Lo hago utilizando a Dworkin, Richard Bellamy y Cristina Lafont. Y yo allí lo que digo es, utilizando a Hackerman, que la transición en el caso colombiano es un momento constitucional reformista, y allí el problema de legitimidad democrática es diferente. Y utilizo, digamos, esta idea de la simbiosis, la traigo de la biología, entendiendo que se trata, o en ese momento constitucional, hay especies que son de diferentes partes, pero que en ese momento tienen una relación que yo denomino mutualismo. Es decir, ambas se aprovechan para poder darle legitimidad a ese momento constitucional. El segundo capítulo, que acabo de terminar acá gracias a esta estancia de investigación, se llama La simbiosis constitucional durante la transición hacia la paz colombiana, una interacción por la ilegitimidad democrática. Allí lo que hago es justificar la idea según la cual el problema de esa relación entre justicia constitucional y democracia en la transición hacia la paz colombiana pasó necesariamente por resolver el problema de legitimidad democrática del control de constitucionalidad y sobre todo a partir de la pérdida del plebiscito por la paz. El capítulo tercero es una respuesta que yo voy a dar al problema, digamos, de realismo jurídico que yo abordo en la pregunta, y se titula La participación ciudadana durante la transición hacia la paz, la caja negra del control de constitucionalidad. Básicamente la metáfora la traigo para decir que no son los instrumentos, no son los diseños institucionales los que nos permiten ver si el ciudadano es en efecto quien decide los asuntos importantes dentro del control de constitucionalidad, sino que la participación es la que nos permite decodificar qué es lo que pasa al interior del control de constitucionalidad y a partir de allí llegar a inferencias sobre el carácter legítimo o ilegítimo democráticamente que tiene el control de constitucionalidad. Y por último, yo tengo una apuesta que es una defensa del autogobierno democrático en el control de constitucionalidad colombiano. Bien, en el aspecto metodológico, casi no se ve la imagen, pero básicamente la Corte Constitucional durante el periodo 2016-2018, que es en el cual yo comprendo la transición hacia la paz, tiene un control de constitucionalidad que fue modificado con la atención pues, del proceso de transición. Era un control único, automático y definitivo. Allí los ciudadanos no podían demandar, es decir, no podían presentar acciones públicas de inconstitucionalidad, y la Corte asumía de manera automática la revisión de cada una de las normas. Estamos hablando de 49 normas, 49 decisiones, y allí vemos un comportamiento de cómo fueron esas variables en materia de cuántas se declararon exequibles, cuántas inexequibles, cuántas condicionadas y cuántas con efecto múltiple que combina lo condicionado, lo inexequible y lo exequible. Desde ese conjunto de decisiones me interesan en concreto 7 decisiones, y son las decisiones que tienen que ver con las reformas constitucionales. No me interesan el control de constitucionalidad que cae sobre las leyes, sobre los decretos leyes. Solamente me centro en las reformas constitucionales en la medida en que ellas, por su propia naturaleza jurídica, implican una modificación a la Constitución y sobre todo tienen una mayor relevancia normativa. Yo voy a revisar esas decisiones de control de constitucionalidad, y esas variables me van a permitir tener varios elementos. Primero, desde el punto de vista temporal, yo estoy cubriendo 2016, 2017 y decisiones que son de 2018, es decir, tengo una variable de tiempo, tengo una variable temática,
Ahí pueden ver que van asuntos desde el procedimiento legislativo especial para la paz, que se denominó en Colombia el Fast Track. Tengo sistema de verdad, justicia y reparación, blindaje jurídico, financiamiento de la paz, pero también tengo otra variable y es en cuáles de ellas sí hubo acción pública en constitucionalidad, que son las que están en el color verde, y se justifica que haya una acción pública porque son previas a la entrada en vigencia del procedimiento legislativo especial para la paz. Entonces me interesa ver esa contrastación de cómo fue respecto de las decisiones previas al procedimiento y las que se dieron dentro del procedimiento. Hay un elemento en común y es que en todas las decisiones, en todas las sentencias hay intervenciones ciudadanas. Yo, digamos, en una primera caracterización voy a analizar y sistematizar más de 119 intervenciones de organizaciones, de entidades, de personas particulares que enviaron sus intervenciones ciudadanas, pero también las decisiones que están en azul son aquellas en las cuales la Corte Constitucional celebró audiencias públicas. Es decir, yo voy a poder mirar todos los elementos que, digamos, son los que nos indican que hay una participación efectiva de los ciudadanos en el control de constitucionalidad. Si yo quisiera llegar a una conclusión intuitiva de decir que los ciudadanos no son los protagonistas y que hay un problema de legitimidad profundo en el control de constitucionalidad, podría seleccionar algunas decisiones estratégicamente, pero creo que sería una cuestión sesgada y por esa razón trato de tener una cobertura sobre todas estas decisiones. Bien, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Desde dónde me estoy posicionando para poder justificar una idea de autogobierno colectivo? Mi marco teórico es Cristina Lafon, básicamente una concesión participativa de la democracia deliberativa, a partir del cual la Constitución es un texto normativo abierto, flexible, que se va actualizando y adaptando con el tiempo, pero allí lo que otorga legitimidad democrática a la democracia o al control de constitucionalidad es el componente deliberativo y el rol que cumplen los ciudadanos al poder desencadenar lo que ella denomina abrir y reabrir el debate de manera permanente y continua sobre las disposiciones constitucionales. Cristina Lafon entonces nos plantea esta idea de un instrumento, una institución como la contestación legal, que es la que permite dotar del sistema y en virtud del cual los ciudadanos le exigen a otros ciudadanos, o al menos hay una pretensión de decirle a los demás ciudadanos, que haya un intercambio de razones de manera que, digamos, deliberativa sobre un punto determinado de una disposición constitucional y en concreto de los derechos fundamentales. Luego, entonces, el punto central es que la revisión judicial puede ser, digamos, válida y tiene un sentido dentro de la democracia, pero si es sin deferencia ciega. Es decir, la idea según la cual los jueces se encierran con una decisión y se la imponen a los ciudadanos no es una idea aceptable de este marco teórico, porque lo que se exige es que haya esta especie de que los ciudadanos sean quienes tomen las decisiones y sobre todo en particular los ciudadanos se exijan mutuamente el intercambio de razonamientos. Hay algunas, digamos, cuestiones que se pueden ver en Cristina Lafon que uno podría cuestionar porque no hay claridad sobre el diseño institucional o porque el instrumento que propone no es lo suficientemente adecuado, idóneo, pero yo creo que hay un punto rescatable de la propuesta teórica de Cristina Lafon y es el carácter autónomo que ella defiende de su propia teoría y es, esto no es una fórmula mágica, esto se puede adaptar a la sociedad y a los contextos. Bien, precisamente previendo las debilidades que puede tener la propuesta teórica de Cristina Lafon, yo acompaño ese marco teórico de una propuesta de entender la deliberación desde el punto de vista sistémico. Por eso yo apelo a James Manby y el profesor Felipe Rey, que tienen una concepción deliberativa y representativa sistémica. A partir de esa concesión, entonces se exige que haya dentro de una democracia constitucional una multiplicidad de canales, una multiplicidad de procedimientos que promuevan la deliberación. Y esa deliberación no solamente tiene que ser institucionalizada,
sino que también allí cabría desde la perspectiva sistémica la deliberación informal. En ese punto yo me aparto de esa concesión porque creo desde Habermas y Cristina Lafont que las instituciones o los mecanismos tienen sentido en la medida en que sean institucionalizados. Que los ciudadanos tienen que tener el poder de creación, nos dice la perspectiva sistémica de todos esos mecanismos. Debe haber un poder de disposición en cabeza de los ciudadanos y, lo más importante, debe existir la posibilidad de autogobierno democrático colectivo por los ciudadanos a partir de esos mecanismos. Hay un punto que es bastante cuestionado en Cristina Lafont y es, digamos, que ya se ha podido aclarar, y es esta idea según la cual ella se distancia de estos mecanismos como los mini públicos, las asambleas ciudadanas, pero creo que eso ya está bastante aclarado y es, a propósito, Alejandro en su posición lo presentó en el año 2022, y es esta idea que esto tiene sentido, es decir, los mini públicos y las asambleas o mecanismos de innovación democrática tienen sentido en la medida en que sean un complemento de los mecanismos que tiene ordinariamente la democracia constitucional, más no sean sustitutos de los que ya existen. Entonces, de esa manera, yo creo que estas perspectivas se alimentan, no se oponen, y yo creo que podrían perfectamente, para el caso colombiano, ser válidas y útiles para justificar la idea de autogobierno democrático colectivo. ¿Cuál es, digamos, en concreto lo que yo estoy o lo que yo pretendo trabajar aquí en esta investigación doctoral? Y es, yo pienso que es posible acercarnos a una idea o a un ideal de autogobierno democrático, el control de constitucionalidad colombianos, siguiendo unos criterios normativos que yo propongo. Uno de esos criterios, y bueno, yo los propongo para efectos del caso colombiano, pero ya hacen parte de la teoría democrática y sobre todo de los marcos teóricos que yo utilizo. Uno de esos es la aleatoriedad. Yo creo que ese es el mecanismo que garantiza la igualdad y el tratamiento igual de la democracia, y sobre todo si pretendemos poner en marcha mecanismos de innovación democrática. Y yo creo que ese criterio normativo también podría ser compatible, por ejemplo, en las intervenciones ciudadanas que actualmente se dan en el control de constitucionalidad colombiano o en las audiencias públicas que son convocadas por la Corte Constitucional. Es decir, si estos mecanismos lo hiciéramos de manera aleatoria, pues creo que podría funcionar mucho mejor, porque eso reconoce el principio de igualdad democrática de todos los ciudadanos. Segundo, es la afectación como criterio normativo. Yo creo que en la toma de las decisiones se debe garantizar sí o sí que las personas que potencialmente van a ser afectadas tengan una mayor voz. Eso se tiene que garantizar, de lo contrario no tendría sentido tomar decisiones para imponérsela, aun cuando vengan por parte de un tribunal constitucional. La representación sistémica como criterio normativo, yo creo que, por ejemplo, en el caso colombiano, la transición en Colombia o la paz en Colombia es una muestra de la representación o la deliberación sistémica. Nosotros llevamos toda nuestra historia, básicamente, y en especial los últimos años, hablando sobre paz, hablando sobre transición, y uno podría entender que en una línea temporal podría haber esta deliberación sistémica. La inclusión, otro de los criterios normativos que yo propongo, o que al menos pretendo justificar allí, la pluralidad, la interculturalidad, teniendo en cuenta que en Colombia se reconoce la diversidad étnica y multicultural. El criterio de la oralidad entendida no como desde el punto de vista procesal, y es que las personas tienen que acudir mediante, digamos, sustentación de sus argumentos de manera oral, sino que la oralidad la traigo precisamente del reconocimiento de grupos culturales en Colombia que no tienen el sistema basado en la escritura, como lo hace el derecho nacional, sino que es a partir de la oralidad. Y finalmente la contestación, yo creo que es un mecanismo necesario en los términos que lo formula Cristina Lafont, pero creo que también es insuficiente. Creo que Cristina Lafont no, a partir del mecanismo, no garantizaría una posibilidad de autogobierno democrático, pero creo que si ese criterio se complementa de otros, podría aumentar las posibilidades de que haya un autogobierno democrático. Finalmente, como yo
considero que esto es posible. Yo creo que perfectamente en el control de constitucionalidad hacia el futuro podrían convocarse mini públicos, podrían hacerse asambleas ciudadanas y esas tendrían el potencial de que los ciudadanos puedan hacer un proceso de contestación mutua sobre los diferentes aspectos que se vayan a tomar una decisión. Eso les da la posibilidad de formarse, eso les da la posibilidad de empoderarse, que es una de las cuestiones para que haya esta idea de autogobierno democrático. ¿Y yo cómo pienso que se puede hacer desde el punto de vista procedimental? Una de las ideas que pienso justificar es la existencia de un auto de liberación constitucional. Así como hay autos que declaran pruebas, yo creo que dentro del control de constitucionalidad, previo a que el expediente pase al despacho para proyectar la decisión, se tiene que verificar si hay suficiente deliberación constitucional sobre este asunto. Si no hay suficiente deliberación, si no se ha garantizado la participación de los potencialmente afectados, si no se han garantizado los criterios normativos que están en la diapositiva anterior, pues entonces el proceso no puede pasar a la decisión del Tribunal Constitucional porque sería contrario al ideal de deliberación y al contrario al ideal de autogobierno democrático. Y finalmente, yo creo que es necesario que esos mecanismos, en el caso colombiano, tengan un control democrático por parte de los ciudadanos, que es la idea que recalca Cristina Lafoníez. Pueden haber todos los mecanismos, puede haber acción pública, puede haber audiencias públicas, puede haber intervención ciudadana, pero si los ciudadanos no tienen control democrático sobre esos mecanismos, pues no tiene sentido, porque es contrario a la idea misma del autogobierno colectivo democrático. Y yo creo que en ese sentido no serían mecanismos institucionalizados para que los convoque el Tribunal Constitucional. Serían mecanismos para que sean convocados por la Defensoría del Pueblo, que considero yo en el caso colombiano permitiría, digamos, dotar de mayor transparencia, si se quiere, o mayor respaldo democrático por parte de la ciudadanía. Esa es, digamos, la propuesta que yo tengo y pues le cedo la palabra para que me pueda hacer los comentarios, retroalimentaciones y el palo sea